Mateo capítulo número 26, versículo 36 en adelante, nos narra la historia cuando Jesús iba al monte. Cuando Jesús estaba en el monte, ahí sucedieron cosas impresionantes donde yo creo que en esta noche usted y yo podemos aprender. Y a través de esta enseñanza quizás te animes a tener una relación más firme con Dios, a tener más tiempo de oración con Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Versículo 36 entonces dice la escritura de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, esto era un monte, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí, ¿qué dice? Y oro. Versículo 37, préstele atención a la historia. Y tomando a Pedro, o sea, Jesús tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse, dice la Biblia, en gran manera. Escuche esto. Interesante, Dios los lleva a un monte llamado Getsemaní, y en este monte coge a 3 de sus discípulos, y cuando ya está con los 3 discípulos, van a empezar a orar en el monte. Présteme atención. Pero lo primero que hace Jesús cuando está en el monte, según el versículo 37, es decir, se entristeció. Présteme atención. ¿Sé qué? Se entristeció. La enseñanza o la aplicación es que Jesús busca el lugar correcto para mostrar sus emociones, para expresar lo que siente. Por lo tanto, el monte es el lugar perfecto para mostrarte cómo eres y expresar lo que sientes. ¿Alguien me está escuchando? Jesús en el diario vivir, el Jesús es el que sana, es el que aconseja, es el que está ejerciendo una función. Igual tú en tu día a día ejerces una función. Si estás trabajando, estás trabajando. Si estás con tus hijos, estás con tus hijos. Pero en el día suceden muchas cosas. De entre esas, cuando nos levantamos en esos días con las emociones alteradas, llámese demasiado extremo hacia la ira, hacia el enojo, o llámese hacia el otro lado donde estás triste, aburrido, deprimido y ni siquiera tienes una razón por qué. Ahora, si estás deprimido, aburrido y estás en función de padre, tienes que amarrarte tus emociones. Tienes que esconderlas porque estás en una función. La función es: estoy bendiciendo a mis hijos, estoy orando por ellos, estoy ayudándolos, estoy acompañándolos. No es mi hijo o mi hija el mejor lugar para yo expresar lo que siento, porque mi hija está esperando de mí un papá, no está esperando una persona deprimida. ¿Alguien me está escuchando? Cuando estás en tu trabajo, tienes que ver con atención al cliente o atención al público, puedes estar lleno de problemas por dentro. Puedes venir de pelear con tu esposa, puedes venir de pelear con el perro, con el gato, con el vecino, puedes venir con tus emociones súper alteradas, pero como estás trabajando, te toca echarte una sonrisa y decirle: buenos días, ¿en qué le puedo servir? Porque es tu función. Aunque por dentro estés, como se dice castizamente, que matas y comes del muerto, porque estás en función. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús, cuando entra al monte, dice: aquí puedo ser yo. Y lo que cargaba Jesús por dentro, según lo que dice el versículo, estaba triste. Por lo tanto, vuelvo y le repito, el monte es el lugar perfecto para mostrarte cómo eres, para que no finjas algo que no estás viviendo. Me llama la atención la historia que ya le he predicado anteriormente de Moisés. Cuando Moisés tenía toda la presión del pueblo de Israel porque venían los egipcios a matarlos,
Y Moisés estaba a las orillas del mar. Y todo el mundo diciéndole: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Moisés, ¿cómo lo vamos a hacer? Moisés, algo tenemos que hacer. Nada diferente a lo que te pasa cuando estás lleno de problemas, pero tus hijos te dicen: mamá, necesito un abrazo. Nada diferente a los problemas que a veces vivimos cuando sientes presiones, cuando no tienes cómo resolver tus conflictos. Pero tu hijo necesita un abrazo, pero tu mamá necesita algo, pero tu familia te necesita firme y bien. Y Moisés, frente a esa presión, le decía al pueblo: tranquilos, Dios va a hacer algo. Pero ¿sabe qué hacía Moisés? Salía corriendo hacia las carpas y le decía al Señor: Señor, tengo miedo, no sé qué hacer. En la carpa, en el monte. Pero cuando salía de la carpa, volvía y se ponía en postura de líder y le decía: tranquilos. Y por dentro él ni sabía qué iba a pasar, pero su posición lo llevaba a sacar fuerzas donde no tenía. Pero en la carpa era distinto. En la carpa se llora. En el monte se expresa lo que se siente. Y esto es lo primero que quiero decirte. En el monte, o sea, en la oración, es válido que digas lo que sientes. Es válido que expreses lo que sientes. Es válido que seas lo que eres realmente, que no finjas, porque en la vida, según las funciones que tengas, tienes que ponerte la armadura. Pero no puedes llevar esa armadura al monte. No puedes llegar haciéndote el fuerte cuando por dentro estás que te desbaratas. No puedes llegar al monte a relacionarte con Dios y decirle a Dios como le dices a todo el mundo: todo está bien, Señor. No está bien, estás mal, estás triste, estás que no das más. Por lo tanto, este es el lugar seguro para yo expresar lo que siento. Ahora, ¿qué es lo que sentía Jesús? Tristeza. Dice la Biblia, leámoslo otra vez, versículo 33, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. No era cualquier tristeza, una tristeza en gran manera. Y ahí fue el lugar donde Jesús empezó a sacar sus emociones, su tristeza, en gran manera, dice la Biblia. Ahora, preste atención a lo siguiente. Expresar lo que sientes quizás no es la verdad absoluta. Escuche lo que le voy a decir. Porque cuando usted viene ante alguien y le dice: mira, es que yo siento que usted es una persona falsa, eso es ofensivo, ¿cierto? Pero no debería ser ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es lo que yo siento y otra cosa lo que es realmente la verdad. Usted puede sentir y tener ideas de mí, pero es lo que usted siente y lo que usted cree de mí. Pero lo que usted cree y siente acerca de mi persona quizás está muy lejos de lo que verdaderamente soy. Por lo tanto, cuando uno expresa lo que siente, no está afirmando una realidad, está desahogándose de lo que usted es. Y esto es totalmente válido con Dios. Si usted a una persona le abre su corazón y le expresa cómo estás por dentro, no va a tener el mismo efecto como si usted se desnudara ante Dios y se expresara como realmente usted se siente. Ahora, hay días donde nos sentimos fracasados, pero está muy lejos a la realidad que realmente seas un fracasado. Pero te sientes fracasado. Hay días donde sientes que no has hecho nada en tu vida literal y que solo acusaciones. Hay días donde te sientes vencido ante tus tentaciones. Hay días donde te sientes peor que una cucaracha. Es lo que sientes y es importante,
pero lejos a la verdad de que seas una cucaracha. Pero ¿qué hacemos si me siento como una cucaracha? Ahí es donde tienes que ir al monte y decirle: Señor, me siento como una cucaracha. Y quizás al otro día vayas y le digas: Señor, siento que estoy en victoria. Y Dios dice: pero al fin, ¿qué? ¿Cucaracha o victoria? Esa es la esencia de la oración. La oración es para expresar lo que sientes. Y si hoy te sientes como una cucaracha, Dios está esperando que le digas que te sientes como una cucaracha. Y si mañana llegas sintiéndote victorioso y sintiendo que estás avanzando y que todo está bien en tu vida y estás feliz, Dios te está esperando para escuchar lo que sientes. Sin importar si es verdad o es mentiras, Dios quiere en el monte que le digas qué sientes. La gran diferencia de expresar lo que yo siento a Dios o a una persona es enorme. Porque las personas toman todo personal. Cuando yo estoy expresando lo que siento, necesito que alguien me escuche. Necesito desahogarme con alguien. Y Jesús nos enseña este principio. Cuando vas al monte, el monte es el mejor lugar, el lugar perfecto para mostrarte cómo eres. En el monte no es necesario que finjas. En el monte no eres un empleado, no eres un empresario, no eres un papá, no eres una mamá. En el monte eres un hijo. Y allí Dios quiere que te expreses como eres. Y repito, está muy lejos a la realidad. Normalmente todo, porque somos seres sensoriales, todo lo que percibimos y sentimos normalmente está muy lejos de la realidad. Pero como lo sientes, es importante porque lo sientes. Y porque es importante para ti, es importante para Dios. Es el mejor lugar para que expreses lo que sientes. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos la historia, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, le dice a sus discípulos. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El monte es el mejor lugar para expresar lo que quieres. No solo lo que sientes, sino lo que tú quieres. Por eso la Biblia dice que el corazón es más engañosa que todas las cosas. La Biblia nos manda a tener cuidado con tu corazón, o sea, con lo que sientes, porque lo que sientes cambia constantemente. Allá afuera nos enseñan que le hagas caso a tu corazón. La Biblia dice: ten cuidado con lo que tu corazón te dice. Escucha esto. Ahora, ¿por qué? Porque lo que sentimos muchas veces nos lleva a decidir lo que queremos. Entonces, le pasó al profeta Elías. Se sintió con miedo y quiso morirse. Te sientes derrotada, entonces quieres renunciar. Tu deseo es renunciar porque te sientes derrotada. Te sientes bien, entonces tu deseo es conquistar más. Sientes que puedes con el cargo, con la situación que estás viviendo, entonces quieres lograrlo. Pero si te sientes inútil e impotente, entonces tu deseo es: no quiero hacerlo, porque es consecuente.
Pero es muy diferente lo que queremos a lo que sentimos. Ahora, ¿qué dice el versículo? Que Jesús, con tristeza, expresando lo que siente, ahora dice lo que siente, que es consecuente, expresando lo que siente, ahora dice y expresa lo que quiere. Por lo tanto, lo que siente y lo que quiere es consecuente. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está pidiendo, está queriendo, estando en el monte? Dice: Padre mío, pasa de mí esta copa. Escuche esto. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo en el monte al Padre era: yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero pasar por este sufrimiento. ¿Aló? ¿Pero qué le pasa a Jesús si Jesús vino a la tierra a eso? Pero Él está ahora en el monte expresando lo que siente y lo que quiere. Él, por lo que siente, no quiere ir a la cruz. Quiere que se le pase esta copa. Está diciendo en un momento difícil en su vida: Padre, si es posible, pásala. Yo no aguanto esta situación. Yo no puedo con lo que estoy viviendo. Yo no puedo con esta situación. Yo no puedo con mi esposa. No puedo con mi esposo. Yo no sé qué hacer con mis hijos. Pasa de mí esto, Dios. Mi deseo es que no voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Ahora, ¿cuál es la posición de Dios? ¿Ofenderse y decirle: Jesús, pero qué te pasa si eso viniste a la tierra a morir por todos? ¿Cómo me vas a pedir ahora que no quieres? La posición de Dios, mientras te ve expresando lo que sientes y diciendo lo que quieres, es: estás en un momento difícil, desahógate. No tengo nada que decirte, solo tengo mucho que escucharte. Ahora, si esto lo haces en otro escenario, recibirás críticas, señalamientos, te sentirás culpable, sentirás ataques. Pero la diferencia de hacerlo en el monte es que lo estás haciendo frente a Dios. Y Dios es tan lindo que entiende lo que estás viviendo. Por lo tanto, no te acusa, no te calla, ni tampoco te corrige en ese instante. Él sabe que necesitas una terapia en el monte, que necesitas sacar todo lo que tienes. Pero lo más impresionante es que no solo Jesús pide algo, que es pasar la copa, sino que automáticamente, después de que Él pide lo que quiere, Él somete lo que siente y lo que quiere a la voluntad de Dios. Porque le dice: Padre mío, pasa de mí esta copa. Te está diciendo: si de mí dependiera, no voy a la cruz, porque es lo que quiero. Pero automáticamente somete su voluntad, lo que Él quiere, a la voluntad absoluta de Dios. Y le dice: pero que no se haga como yo quiero. Es como una contradicción. Es decir, yo voy a expresar lo que quiero, es para que se cumpla. Pero yo entiendo que estoy en un momento difícil, por lo tanto lo que quiero realmente no es lo que convenga. Por lo tanto, aunque estoy expresando lo que quiero, lo que siento, después yo termino sometiendo lo que quiero y lo que siento a la voluntad de Dios. Es decir: Señor, me siento fatal, yo sé que estoy mal, yo sé que las cosas no están bien, yo quisiera salir corriendo, pero Señor, por favor, aunque yo quiero salir corriendo, si tu voluntad es que me quede, ayúdame a quedarme. Ahora, déjeme hablar esto de una manera más práctica. Quizás estás luchando con algunas cosas en tu vida y estás luchando, póngale adicciones, póngale alcoholismo, y tú quieres, y tú sientes, y estás a punto a volver a caer en lo mismo de lo mismo, y tú dices: Señor, yo quiero volver, yo quiero tomarme esto, yo quiero hacer esto. Y Dios no te está juzgando porque quieres, porque anhelas, porque buscas cómo hacerlo. Pero cuando estás en el monte diciendo: yo quiero volver a embarrarla,
pero automáticamente tú dices: Señor, pero ayúdame a que no sea como yo quiero. Ayúdame a que mis emociones, mis momentos difíciles no me lleven a seguirme equivocando, que se haga como tú quieres. ¿Cuántas veces no estamos en esta posición donde queremos cosas que no te convienen? Pero en el monte recibes esa fuerza que necesitas para decir: yo quiero salir corriendo, pero que se haga como tú quieres. Y esa es la fuerza de voluntad de alguien que sabe que en el monte se expresa lo que se siente, lo que se quiere, pero que se somete a Dios. Si no vas al monte, terminarás haciendo lo que tú quieres y cargado. Pero te prometo que si vas al monte, primero recibirás libertad y segundo, terminarás haciendo no lo que tú quieres, sino lo que le conviene al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 41. ¿Qué más pasa en el monte? Dice Jesús: velad y orad. El monte es el lugar donde oramos. ¿Para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve expresar lo que siento, lo que quiero, someterme a la voluntad de Dios? ¿Para qué sirve eso? No solo como una terapia intensiva con Dios, sino que realmente esa función de expresar lo que siento, de decirle a Dios lo que quiero, de someterme a Dios, de pasar tiempo con Dios, de hablar con Dios, tiene un efecto importante en nuestra vida, que aquí el Señor nos lo dice en el versículo 41. Dice: si tú velas, si tú oras, va a suceder algo impresionante. No vas a entrar en tentación. ¿Cómo? No vas a entrar en la tentación. ¿Qué pasa cuando estamos frente a la tentación? Llámese lo que se llame, usted sabe cuáles son sus luchas. Cuando estás frente a la tentación, ya lo había explicado en otras enseñanzas, normalmente caemos en la tentación. Cuando estás seducido a hacer y a doblarte, a darte por vencido en la tentación, la gente lo que hace es ignorar a Dios. Pero lo que dice la Biblia, para no caer, no entrar en la tentación, está el monte. Y también Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 13, cuando nos hablaba de la oración del Padre Nuestro. Ya se lo he explicado. Jesús deja por sentado: y no nos dejes caer en tentación. Otras traducciones dicen: y no nos metas en tentación. Lo que está diciendo, la tentación está frente a tu vida. Y aquí está diciendo: la única manera que no te metas en la tentación, que no sigas cayendo en el mismo error, que no repitas los patrones y los círculos viciosos en tu vida y cada día sea lo mismo, lo único que te puede salvar de eso es estar en el monte. Porque Jesús dijo: cuando oras, no entras en tentación. Ahora, el principio es claro. No es orar para que se quite la tentación. No funciona así. Hay gente que se pasa la vida pidiéndole al Señor que le quite un vicio. Y el vicio no se va a quitar. El que se tiene que quitar el vicio es usted. Hay personas que hacen oraciones: ay, Señor, quítame esa vecina que me está tentando. La vecina no se va a quitar. El que tiene que vencer la tentación es usted. ¿Por qué? Porque el principio se estableció. La tentación es para pasarla, no para caer, no para meterse en ella, sino para pasarla. Es decir, decirle al Señor que te quite la tentación es en vano, no funciona así. Pero cuando estás en oración, pedirle al Señor que cuando pases por la tentación no caigas. Allí está el secreto. Hay gente que quiere vivir en una burbuja. Una burbuja donde nada malo le pase, una burbuja donde no sienta tentaciones, una burbuja donde no se equivoque, una burbuja donde no tenga un jefe, un amigo, un pariente que le saque la piedra. Hay gente que ora y le dice: Señor, llévatelo si no te lo mando.
¿En serio tú crees que Dios se lo va a llevar solo porque tú no puedes con la situación? No, en el monte recibes el coraje necesario para que cuando estés pasando por la tentación, ¿qué es lo que dice la Biblia? No te metas, o sea, no te caigas. No se ora en la Biblia para que las tentaciones se vayan, se ora para que no caigamos en ella. Allá afuera, mañana, hoy, ahora mismo, puedes estar esperando lo mismo de siempre. La diferencia es que si estás en el monte, velas y oras para que no caigas. ¿Qué más garantía quisieras para que oraras, para que tuvieras una relación con Dios personal? Que la garantía de saber que lo que por años te ha estado venciendo, Dios te da la victoria si te atreves a pasar un tiempo con Él. Esto es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? La tentación no se evita, se vence. La tentación no se evita, se vence. Amén. No se provoca. Obviamente usted no va a provocar ser tentado, pero la tentación no se puede evitar. Pero la tentación sí se vence. Si sientes que no has podido más con eso, en el monte está tu victoria. Si sientes que hay cosas que te superaron, en el monte está tu victoria. Si sientes que no puedes con la vida que estás llevando, en el monte están las fuerzas que necesitas para continuar de pie. Si crees que la vida ha sido tan injusta y el enemigo ha querido acabarte, en el monte está tu victoria. Las mejores batallas se ganan en el monte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo, la tentación no se evita. ¿Ya está ahí, Juan? La tentación no se evita. La tentación se vence. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos, dice la Escritura, y les dijo: ¿cuál vamos? ¿Cuál dije? 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Escucha este principio. Jesús dice: hay tiempo para todo. Yo necesitaba estar en el monte orando toda la mañana, toda la madrugada, porque yo sabía lo que me esperaba. Pero hay tiempo para todo. Hay un tiempo para orar y hay otro tiempo para actuar. Hay un tiempo de hablar y otro tiempo de callar. Lo que estaba haciendo Jesús toda la madrugada, expresando lo que sentía, hablando de lo que quería, sometiendo su voluntad a la de Dios, teniendo el principio de no caer en la tentación, estar con el Padre, orando con Dios, siendo libre, siendo sano, descargándose de todas esas emociones, de todas esas alteraciones. Todo eso lo resumo en una palabra: preparación. Lo que Jesús estaba haciendo era prepararse para lo que venía. Normalmente oras cuando pasa algo. ¿Sí o no? Ayúdeme ahí, Juan. Normalmente oras. ¿Se dañó acá el monitor? Ah, con razón. Ok, perfecto. Normalmente oras cuando pasa algo. Pero con Dios primero se ora para que pase algo. Es decir, déjeme explicarle esto. Cuando usted recibe una mala noticia,
usted ora por la mala noticia, ¿cierto? O una buena noticia, lo que sea. Pero cuando usted está en el monte, usted no ora porque pasó algo. Le digo, usted no ora cuando pasa algo. Usted ora para que pase algo que es diferente. Es decir, yo no oro para la reacción de la noticia. Yo oro para que pase la noticia. No sé si alguien me está entendiendo. A los que estén dormidos digan amén. Muy bien, voy con los que no están dormidos. Alguien que no se prepara y no sabe estar en el monte, ora cuando llega la noticia. Pero el que aprende a estar en el monte está orando para que llegue la noticia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo o no, iglesia? Por eso digo que es una preparación. Ahora, ¿una preparación de qué? En la radio yo enfatizo mucho esto. Vivimos en un medio hostil. Nadie está excepto o exento, no sé cómo se dice. Por eso digo que así, de que tenga que vivir un mal momento. Ese evangelio religioso de que todo es flores, que todo es bendición, que todo es victoria, que tu vida es perfecta, eso es una mentira, es un evangelio barato. Todos pasamos por la enfermedad, todos sufrimos derrotas y victorias, todos pasamos por momentos difíciles económicos, todos vivimos una vida difícil, todos vivimos cosas injustas en la vida. Nadie está exento de que le pase algo terrible, amando a Dios o no amando a Dios, honrando a Dios o no honrando a Dios, ofendiendo a Dios o no ofendiéndole a Dios. Cualquiera puede atravesar un momento difícil, porque esa es la vida. El tema es cómo nosotros como hijos de Dios nos preparamos para enfrentar esa vida. ¿Cómo te preparas para enfrentar esa enfermedad tan difícil que te diagnosticaron? ¿Cómo te preparas para incluso enfrentar una buena noticia? Porque hay gente que recibe buenas noticias y no está listo para recibirlas ni para enfrentarlas. ¿Aló? Le voy a dar un dato. En Tuluá sí hay trabajo. Lo que pasa es que hay trabajos calificados. No hay gente calificada, no hay gente preparada para trabajar en lo que se necesita. Con mi esposa en estos días salieron unas plazas de ciertos trabajos calificados. El trabajo no es para todo el mundo, es para el que se preparó para ese trabajo. Es decir, si hoy recibieras una noticia que te llegó una herencia, 1.000 millones de pesos, quizás no estás preparado, no sabes ni manejar un salario mínimo. Vas a saber manejar 1.000 millones de pesos. ¿Aló? ¿Cuánta gente recibió la noticia de una herencia? Y la herencia le duró lo que le duró el hijo pródigo. Toda se la tiró. Y hoy está en la calle aguantando hambre cuando tuvo la oportunidad de construir un futuro económico con un plante, pero no estaba preparado. ¿Aló? ¿Cuántas personas cuando reciben una mala noticia en su vida hacen todo peor por no estar preparados? Y quiero mostrárselo a través de la Biblia. Cuando el día salió, el sol salió después de que Jesús estuvo orando toda la madrugada, dice la escritura que vinieron mucha gente a arrestar a Jesús. Entre esas venía un soldado. Y cuando el soldado se presentó para coger a Jesús preso, uno que se quedó dormido orando, llamado Pedro, que no estuvo preparándose en oración, su reacción frente a la noticia, lo que estaba viviendo, es sacar la espada y tratar de volarle la cabeza a un soldado llamado Malco. Dice la historia que Malco se cree que se alcanzó a esquivar y lo que hizo fue volarle una oreja.
Pero frente a una noticia terrible como era ir preso, el que no estaba preparado reaccionó violentamente y reaccionó de una forma airada, de una forma loca. Y saca la espada y reacciona y le va a volar la cabeza. Pero alguien que se preparó en oración, llamado Jesús, no estaba para reaccionar como si no supiera lo que va a pasar, sino que ¿sabe qué hizo Jesús? ¿Por qué vienen a mí con palos y con cadenas? Aquí estoy. Ustedes no toman mi vida, yo la pongo. Ustedes no pueden a mí arrestarme, yo me ofrezco a que me arresten. Jesús te estaba preparando para ese día. Jesús te estaba preparando para empezar todos el Calvario. Jesús estaba listo, ya estaba en oración, ya se había desahogado, ya había dejado sus tristezas, ya había dejado sus angustias, ya había expresado lo que sentía, ya había sometido lo que quería a la voluntad de Dios, ya había vencido su tentación en oración. Por lo tanto, cuando vino el día malo, él estaba listo. Pero Pedro se quedó dormido. Pedro no expresó sus emociones, Pedro no lloró, Pedro no renegó, Pedro no pasó un tiempo con Dios. Por lo tanto, cuando Pedro se enfrenta al día malo, lo que sabe hacer es sacar la espada. Señores, ¿cómo actúas cuando viene el día malo en tu vida? ¿Eres de los que te acervas y tus emociones se alteran? ¿Y por qué Dios me permite esto? ¿Y por qué esto? ¿Y te empiezas a renegar y a pelear contra la vida y a sacar la espada y a querer volarle la cabeza a todo el mundo solo porque estás moviendo un momento difícil? Lo que demuestra es que no conoces el monte donde tú te preparas, tanto para lo bueno como lo malo. No conoces el monte donde Dios está preparándote, te está calificando para tomar el trabajo. Entonces, no me diga que usted no puede reaccionar bien frente a los momentos difíciles. No es que usted no pueda, no es que usted sea de un carácter fuerte, es que no sabes ir al monte. Te hago la pregunta, porque no sabemos mañana. ¿Estás listo para enfrentar el día de mañana? ¿Estás listo para algo bueno o algo terrible? Hay un lugar de preparación donde tú y yo muchas veces lo hemos despreciado. Y ese lugar de preparación es tan sencillo como doblar tus rodillas y empezar a decir: Señor, me siento fracasado. Mientras estás expresando lo que sientes y usted está llorando, se está quejando, está peleando con Dios, está renegando a Dios, pero si estás en el monte, te estás preparando. Señor, pero no entiendo por qué. Mientras estás en esas discusiones sanas con Dios, te estás preparando. ¿Para qué, pastor? Para lo que te acontezca mañana. Por eso la oración es considerada o se asemeja al pan, o sea, el alimento que lo necesitas todos los días. Necesitas estar calificado para lo que venga, y no hay otra forma que en el monte. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con algo maravilloso desde mi perspectiva. El monte tiene una promesa maravillosa. Quiero que usted se vaya con esto. Génesis capítulo 22, versículo 13. Acompáñeme, por favor. Génesis capítulo 22, versículo 13. Esta es la promesa
para mí la cereza del pastel cuando decides orar. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 13. Atención. Bueno, déjenme ponerlo en contexto. Este versículo, este capítulo habla cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Todos sabemos la historia, yo sé que usted la escucha en algún momento, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Cuando Abraham coge el cuchillo, lo levanta y está dispuesto a matar a su hijo, yo me imagino la escena, que él va a hacer así, con dolor, con todo. Y cuando va a hacer esto, dice que Dios le habla y dice: detente, conozco que temes a Dios, le dice el ángel. Después de esta historia, de este momento, entonces habla este versículo. Ahora, el contexto es, la raíz de esta historia es que el Señor estaba pidiendo una ofrenda. Tranquilo que no vamos a pedir ofrenda. El Señor quería un sacrificio. ¿Está conmigo? El sacrificio en este caso iba a ser Isaac. Ese era el sacrificio de Abraham para Dios. Matar a su hijo por obedecer a Dios. Por supuesto, esto no pasó. Pero como vio que él era capaz de llegar hasta esos extremos, ahora este concepto es cultural bíblico, no aplicable para que usted no se enrede. Es que Dios es malo, es que Dios pide que matemos. No se me vaya por allá. Simplemente quiero darle el contexto para que usted entienda la relevancia de lo que quiero enseñarle y cerrar esta enseñanza en esta noche. La idea de darle un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios, algo agradable. Y Abraham estaba dispuesto a dárselo a Dios. Pero Dios lo detiene y le dice: no lo vas a matar, conozco que temes. Y él suelta el cuchillo, desamarra a su hijo. Y cuando desamarra a su hijo, dice la Biblia que él miró. Y esto fue lo que vio. Escuche esto, versículo número 13. Génesis 22, 13. Ahora sí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La esencia o la raíz era darle una ofrenda a Dios. Cuando hablamos de este animalito carnero, es un animalito demasiado arisco e inteligente. Las posibilidades de que se enredara en un matorral, como pasó en esta escena, eran muy bajas. Pero el tema fue de que Dios quería una ofrenda. Pero la ofrenda no iba a ser Isaac, gracias. No iba a ser el hijo. Y cuando él ya determina que no va a morir su hijo, él mira hacia atrás y se da cuenta que hay un milagro. El milagro es que hay un carnero, que las posibilidades son remotas para que esté enredado, está puesto en escena. Y cuando Abraham ve esto, se maravilla y dice: ¡wow! Va y coge el carnero y lo trae. Y cuando lo trae, dice el versículo número 14, escuche esto, dice: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. En otras versiones dice Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy:
en el monte de Jehová será provisto. Si Dios pidió una ofrenda, Dios proveyó la ofrenda. Si Dios pidió un sacrificio, Él mismo proveyó el sacrificio. Lo que estaba diciendo Abraham era: yo entendí que cuando yo subo al monte, cuando yo oro en el monte, cuando yo expreso en el monte, cuando yo obedezco en el monte significa una promesa para mi vida. Dios va a proveer lo que yo necesito en el monte. Si yo voy al monte con carencias, Dios las va a proveer. Si yo voy con falta de cosas, Dios las va a proveer. Si yo voy angustiado, Dios va a proveer. Si yo voy con necesidades, Dios las va a proveer. Si yo voy con mi estado de ánimo crítico, Dios va a proveer. Si yo voy a Dios con una deuda, Dios va a proveer. Si yo voy estresado, enfermo, en el monte, dice Abraham, Dios me proveyó para darle una ofrenda. Y no era mi hijo. ¡Wow! A veces andas por la vida buscando provisión, trabajando 13, 14 horas al día. A veces anda viendo a ver qué te inventas para proveer. A veces anda buscando de qué manera puedes tapar un hueco, destapar otro hueco, de qué manera puedes pagar, de qué manera puedes suplir tus necesidades. Cuando el principio está en el monte, está Jehová Jireh. Él es el que provee. Lo que pasa es que no vamos al monte. Lo que pasa es que es más fácil ir al gota a gota que ir al Dios que todo lo provee. Lo que pasa es que es más fácil ir al médico que ir al monte, al Dios que creó la medicina. Lo que pasa es que es más fácil decir que no se puede que ir al monte donde Dios todo lo provee. Lo que pasa es que es más fácil hablar negativamente que ir al monte y creerle a Dios y esperar que Dios provea de acuerdo a tu necesidad. Te prometo, iglesia, que si vas al monte recibirás provisión. Abraham dijo: yo levanto este altar y lo dedico para que nunca se me olvide que en el monte, otra vez el versículo, Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Iglesia amada, ¿qué necesitas? Se la pinto mejor. ¿Qué quieres? Lo que necesitas, si quieres, está en el monte. Vamos al monte. ¿Cuántos dicen amén? Mañana en la mañana vamos al monte. En la noche vamos al monte. Cuando estés mal, vamos al monte. Cuando estés feliz, vamos a agradecer al monte. Cuando estés con tus emociones alteradas, vamos al monte. Cuando sientes que no hay una salida, vamos al monte. Cuando todo anda bien en tu vida, vamos a agradecer al monte. La cereza del pastel de esta enseñanza es que no solo entras en terapia intensiva con un Dios que está esperando para que le diga lo que sientes, sino que allí Él te proveerá todo lo que necesitas. De la iglesia donde vengo había un dicho que a mí me molestaba mucho. El dicho era el siguiente: cuando uno estaba enojado, triste, aburrido, siempre el pastor nos decía: usted no ha orado. Y a mí me daba una piedra cuando me decían eso.
Pastor, pero es que es injusto lo que está pasando, pero es que las cosas no deberían de ser así, pero es que yo creo que es así, pero es que yo tengo la razón, pero es que... Y él me decía, ¿no has orado? Porque no es que no tengas la razón, no es que no tengas la verdad, es que no has ido al monte para que se te regulen las emociones. Porque yo te prometo que si vas al monte, vas a poder decir que tienes la razón, que es injusto, con otra actitud. Cuando llegábamos aburridos, ustedes están deprimidos porque no van al monte. Porque si fueran al monte, no estarían en ese estado de ánimo que están. En otras palabras, la solución a todo, más que tener la respuesta a todos los problemas que tienes, la solución es aprender a autorregularte por dentro. Y la mejor forma de aprender a hacer eso es en el monte. Quizás si destapas esa olla pitadora en la que estás viviendo con tus hijos o tu esposa, la vas a embarrar. Pero quizás si destapas esa olla pitadora en el monte, recibirás provisión. Hay una enorme diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies, por favor.